Specular Catron, tecnología Smart Grid de creación de redes eléctricas independientes, para el suministro independiente de potencia al consumo, la cobertura de microcortes de red eléctrica y la cobertura de fallos de suministro de red eléctrica. Cuadro de mandos, control e información. La pantalla de control de Specular Catron está dividida en 7 áreas. Área de estados, donde se indica el estado de funcionamiento de los componentes de Specular Catron. Área de permisos horarios de los distintos modos de funcionamiento. Área de representación de los flujos de energía entre los distintos componentes del sistema Specular Catron, en función del modo de funcionamiento en el que se encuentre. Área de datos de información de cada uno de los componentes del sistema. Área de gráficos de operación. Área de control. Área de submenús de información y configuración. Área de informes de datos de operación. Veamos en detalle cada una de las áreas. Comencemos por el área de estados. Specular Catron puede estar operando en modo automático o en modo manual. Lo habitual es que se encuentre en modo automático. El modo manual se utiliza para operaciones de mantenimiento y operaciones que son realizadas por personal especializado. Cuando Specular Catron se encuentra en modo hibernación, el piloto asociado se encuentra apagado. Cuando Specular Catron inicia el proceso de puesta en marcha, se van encendiendo uno a uno los pilotos de cada uno de los componentes hasta que se enciende el piloto ON, el cual indica que Specular Catron está generando red, y es entonces cuando se enciende el piloto principal asociado a Specular Catron. Este piloto se encenderá tanto en operación SAI como en modo precarga. Cuando Specular Catron esté alimentando los consumos y esté operando aislado de la red pública y creando su propia red, se encenderá el piloto SAI ON. Cuando Specular Catron se encuentre en hibernación o en estado de precarga, se encenderá el piloto Red ON. En esta posición los consumos están siendo alimentados por la red auxiliar o la red pública. Cuando la fuente renovable se sincronice con la red generada por Specular Catron e inyecte corriente al sistema, se encenderá el piloto Solar ON. En caso contrario, se encenderá el piloto Solar OFF. Cuando Specular Catron se sincronice con la fuente auxiliar para su empleo como fuente de respaldo, ya sea la red o el grupo electrógeno, se encenderá el piloto Grupo ON. En caso contrario, se encenderá el piloto Grupo OFF. Cuando se active la protección de la batería por exceso de potencia en el consumo, se activará el piloto asociado a P-Max descarga batería. La potencia a partir de la cual se inicia el sistema de protección y todos los parámetros a los que haremos referencia se parametrizan en el área de ajustes. Dicha protección consiste en que, si se supera una potencia máxima de suministro en la batería durante un tiempo, se activará el acoplamiento a la fuente auxiliar de respaldo para reducir el esfuerzo de potencia al que se somete a la batería. La potencia entregada por la fuente auxiliar de respaldo será la necesaria para no superar el máximo permitido para la batería. Una vez la potencia del consumo se reduzca y se mantenga durante un tiempo determinado por debajo del valor máximo, Specular Catron desactivará el acople con la fuente auxiliar de respaldo. Si por alguna circunstancia no se lograse el acoplamiento con la fuente auxiliar, Specular Catron se retirará del consumo a la posición Red ON, entrando en modo precarga hasta que la potencia del consumo se normalice por debajo del máximo permitido para la batería, momento en el que volverá a la posición SAI ON. Todos los elementos generadores de corriente conectados a Specular Catron son controlados por este, pero si se encuentra activado I-Max carga batería, y por alguna razón se detecta una corriente de carga de la batería superior a la parametrizada,
Se desactivarán los generadores de corriente durante un tiempo preestablecido. Al activar el modo secuencial de batería, permitimos que la electrónica de potencia realice un balanceo activo de las baterías, transvasando energía de una de las baterías a las otras, para lograr mantener una correcta igualación de la tensión de las celdas de la batería. Vamos a hacer un pequeño repaso a cómo funciona la batería para lograr familiarizarnos con esta función. Las baterías de litio están compuestas por cientos de celdas, dependiendo de su capacidad. La gestión del estado de las baterías se realiza en base a dos de sus celdas, la de tensión mínima y la de tensión máxima, siendo su tensión del orden de los 3200 milivoltios. Todas las baterías implementadas en Specular K-Tron están formadas por múltiples baterías en paralelo, operando a alta tensión cada una de ellas. La multiplicidad en paralelo responde a poder ofrecer la mayor garantía de suministro posible, y la alta tensión responde a minimizar las pérdidas energéticas. El objetivo perseguido en la gestión del estado de las baterías es que, entre cualesquiera dos celdas, no exista una desviación superior a 1 milivoltio. Esto garantizará el equilibrio correcto en la operación de la batería, su máximo aprovechamiento energético y una máxima seguridad en la operación. Para ello se realizan tres actuaciones. Por un lado, un balanceo pasivo entre todas y cada una de las celdas que componen todo el sistema de baterías. Por otro lado, un balanceo pasivo entre todas y cada una de las baterías. Estas dos actuaciones se realizan mediante un BMS asociado al centro de inteligencia de Specular K-Tron. Por último, y como tercera actuación, un balanceo activo que se realiza entre todos y cada uno de los bloques de baterías operando en paralelo. Esta actuación la realiza Specular K-Tron mediante el empleo de la electrónica de potencia, y es la más activa de las tres actuaciones ya que está plenamente operativa durante todos los procesos de carga y descarga de las baterías, con independencia del estado de carga de estas. Todas las operaciones de mando y control de las baterías son realizadas única y exclusivamente por el centro de inteligencia de Specular K-Tron, en base a la información obtenida tanto del BMS como de la electrónica de potencia. Continuemos ahora por el área de permisos horarios. Los permisos horarios solo estarán operativos si el sistema se encuentra en modo de operación automático, siendo este el modo de operación habitual. Por un lado, tenemos el permiso horario de precarga. En este modo, Specular K-Tron se activa y genera su propia red, pero no se conecta a los consumos. El objetivo es permitir que la fuente renovable se acople a la red generada por Specular K-Tron para realizar única y exclusivamente una precarga de la batería. Si en el horario de precarga también está operativo el horario de uso de la fuente auxiliar, también hará uso de esta para precargar la batería. La función de precarga está pensada para acondicionar la batería antes de entrar a operar en modo SAI continuado. Cuando Specular K-Tron se encuentra en modo hibernación, sin presencia de suministro de energía procedente de la fuente renovable o fuentes auxiliares de respaldo, puede suceder que tenga que dar servicios prolongados de suministro de energía al consumo debido a cortes de luz o blackout durante dicho periodo de hibernación. Esto puede llevar a la batería a un estado de desgaste profundo, por lo que el sistema no le permitirá entrar en modo SAI continuado. Por ello, el modo precarga es un modo que debe ser parametrizado de manera que sea un proceso de transición del modo hibernación al modo de operación SAI continuado. Se recomienda que el modo precarga se active unos 30 minutos antes de iniciar el programa de operación en modo SAI continuado y que se mantenga activo durante todo el periodo de duración del programa SAI continuado. Si la fuente renovable no tuviera la capacidad de acondicionar la batería en dichos 30 minutos, Specular K-Tron activará la fuente auxiliar de respaldo en el momento en el que se activen sus permisos horarios, ayudando así a la fuente renovable para completar el proceso de acondicionamiento de la batería. Por otro lado, tenemos los permisos horarios para el uso de la fuente auxiliar de respaldo. En caso de hacer uso tanto de red pública como de grupo electrógeno, se indicarán dos horarios, uno para cada fuente. A continuación, tenemos los horarios de la operación continuada SAI. En este modo de operación, Specular K-Tron se aísla por completo de la red pública y opera como sistema Smart Grid, creando su propia red.
Al tratarse de una operación continuada en modo SAI, cualquier deficiencia de la red, ya sean apagones, microcortes, sobretensiones, en general, cualquier deficiencia de la red no afectará a los consumos, ya que estos están directamente alimentados por Specular Catron. La red generada por Specular Catron es de la más alta calidad y puede ser calibrada y ajustada a los consumos si fuera necesario. Se ofrece la opción de parametrizar dos franjas no consecutivas de operación continuada en modo SAI. Los siguientes permisos horarios se refieren a la cobertura de fallos de red o apagones. Esta opción suele parametrizarse para estar activa las 24 horas del día. Los apagones, fallos de red, microcortes y fallos de red en general pueden darse en los tres modos diferentes de operación de Specular Catron, y en cada caso habrá una respuesta diferente. Si el fallo de red se da cuando Specular Catron se encuentra en operación SAI continuada, dicho fallo no será percibido por los consumos, ya que estos son alimentados directamente por la red creada por Specular Catron. El consumo es completamente inmune a dicho fallo. Esta es la razón por la que este modo de funcionamiento es ideal para cubrir fallos por microcortes de red. Si el fallo de red se da cuando Specular Catron está en modo hibernación pasivo, Specular Catron tardará unos 15 segundos en comenzar a alimentar los consumos. Si el fallo de red se da cuando Specular Catron está en modo hibernación activo, Specular Catron tardará como máximo 1 milisegundo en comenzar a alimentar los consumos. Estas consideraciones tendrán que ser tenidas en cuenta a la hora de parametrizar los permisos horarios de todas y cada una de las funciones de Specular Catron, con el objeto de proveer del servicio adecuado, adaptándolo a la situación concreta de cada consumidor. Por último, tenemos los permisos horarios del programa de mantenimiento de la batería con fuente auxiliar. Este programa suele programarse para un periodo horario inmediatamente previo a la entrada en modo hibernación, que coincide con la finalización del periodo de operación SAI continuada. El objetivo de este programa es dejar la batería en un estado adecuado de carga para poder hacer frente a todos los fallos de red que tengan lugar durante todo el periodo que dure el estado de hibernación, en el que no se dispone ni de la fuente renovable ni de la fuente auxiliar de respaldo. Sí, para el caso concreto de un proyecto, dentro del periodo de hibernación sí estuviera disponible la fuente auxiliar de respaldo con sus permisos horarios activados, o estuviera operativa la fuente renovable, podría prescindirse de la necesidad de activar el programa de mantenimiento de la batería, lo cual repercutiría en un posible ahorro de costes de uso de la fuente auxiliar de respaldo. En términos generales, la parametrización horaria se realiza teniendo en cuenta la siguiente secuencia de modos de funcionamiento. Specular Catron inicia su programa en operación continuada SAI. Unas horas antes de finalizar dicho programa se activa el programa de mantenimiento de la batería. El mantenimiento de la batería y la operación continuada SAI finalizan en el mismo momento de forma conjunta, para entrar en el modo hibernación, modo en el que supervisará la red por posibles fallos de suministro, los cuales atenderá. Finalmente, en el último periodo de tiempo del programa de hibernación y antes de volver a entrar en modo SAI continuado, comenzará el programa de precarga para preparar la batería para una nueva operación SAI continuada. A lo largo de las 24 horas de operación, Specular Catron siempre estará inspeccionando un posible fallo de red para entrar en acción y atenderlo. Por último, y en relación al área de permisos horarios, que siempre que esté activado un permiso horario y la función correspondiente esté dentro del horario de activación, a la derecha se encenderá un piloto de color azul. Pasemos ahora a analizar el área de representación de flujos de energía de operación. Cuando Specular Catron se encuentra generando su propia red, operando como una Smart Grid y suministrando red a los consumos, se conecta una línea azul desde Specular Catron hasta el icono que representa los consumos. Cuando esto sucede, no existe línea de alimentación de la red pública a los consumos, la cual se representa por una línea roja. La fuente renovable se conecta a la red generada por Specular Catron
y se representa por una línea amarilla que puede ser dirigida hacia los consumos o hacia Specular Catron. Cuando la producción de potencia renovable es inferior a la potencia del consumo, la línea amarilla renovable termina en el icono de los consumos, de tal manera que los consumos son alimentados por la fuente renovable y por Specular Catron. En este caso, Specular Catron se alimentará desde la batería o desde la fuente auxiliar de respaldo. Cuando la producción de potencia renovable es superior a los consumos, la línea amarilla renovable termina en Specular Catron, lo que significa que el consumo es cubierto completamente por la fuente renovable y que el excedente renovable es gestionado por Specular Catron hacia la recarga de la batería. La batería es conectada con Specular Catron, pudiendo ser cargada o descargada, representado por una línea verde. Cuando Specular Catron está en hibernación pasiva, estará siendo descargada por los consumos propios de Specular Catron, representado por un icono azul. Specular Catron se conectará o acoplará con la fuente auxiliar de respaldo, ya sea red pública o grupo electrógeno, conectando con una línea verde a Specular Catron con la fuente auxiliar. En este caso, Specular Catron actúa como consumidor frente a la fuente auxiliar, gestionando su energía, bien para destinarla a la batería, bien para destinarla directamente al consumo, según sea el caso. Pero, aunque la fuente auxiliar esté activada, la red que alimenta los consumos siempre será la generada por Specular Catron. En el caso de que la fuente auxiliar sea un grupo electrógeno, habrá que activarlo previamente, lo cual se representa mediante un piloto amarillo. En la zona superior existe una barra azul que representa la disponibilidad para operación SAI, o lo que es lo mismo, que la precarga ya ha sido completada. Si esta barra está al 100% completa de color azul, Specular Catron está preparado para poder entrar en modo SAI, continuado. Si está azul en un valor inferior al 100%, existiendo un porcentaje de color rojo, habrá que esperar a que termine el proceso de precarga, y cuando esté azul al 100%, habrá completado la precarga y podrá entrar en modo SAI continuado. Pasemos ahora a analizar el área de datos de información de los componentes del sistema. Por cada componente se ofrecen datos diarios y, en algunos casos, datos instantáneos. Los datos diarios se actualizan a 0 cada día a las 00. Los valores de tiempo se dan en minutos, los de energía en kilovatios hora y los de potencia en kilovatios. Para el caso de Specular Catron, se representa la potencia instantánea activa de cada línea en color blanco y la potencia instantánea activa total generada en color azul. Asimismo, se representa la potencia instantánea aparente por línea y la total, en este caso todas de color blanco. También se indica el voltaje instantáneo, entre línea y neutro, de cada fase, de la red generada por Specular Catron. Siempre que tengamos voltaje en estos tres campos, es porque Specular Catron se encuentra generando una Smart Grid o una red propia. En la zona inferior de la línea azul de red que representa la red Specular Catron, en la primera casilla se representa el tiempo de operación diario en el que Specular Catron ha creado una Smart Grid o red propia. En la segunda casilla, la cantidad de energía que ha gestionado o generado Specular Catron. En la tercera casilla, la potencia promedio diaria generada. Estos tres datos son de Specular Catron y, al mismo tiempo, los del consumo. La potencia activa del consumo se representa en color verde, representando en color blanco la potencia activa de cada fase. También se indica la tasa de cobertura renovable, que nos indica qué porcentaje del consumo está siendo cubierto por la fuente renovable. Para la fuente renovable, tenemos en amarillo la potencia instantánea. En la casilla superior, el tiempo diario de operación. En la siguiente casilla, la energía diaria generada, y en la última casilla, la potencia promedio diaria. Para la fuente auxiliar que puede ser conectada para alimentar directamente los consumos, se representa el voltaje entre línea y neutro de cada una de las tres fases. Para la fuente auxiliar que puede actuar como fuente de respaldo de Specular Catron, que podría ser tanto la red eléctrica como el grupo electrógeno, se representa
Por un lado, el voltaje, entre línea y neutro, de cada una de las tres fases de la fuente con la que esté en contacto en ese momento. Para el caso del grupo electrógeno, un piloto que indica que ha sido dada la orden de arranque automático del grupo, y un conjunto de 4 pilotos que representan los 3 primeros que el grupo ya genera voltaje que se representa en la zona superior, y un cuarto piloto que representa las órdenes de suministro de potencia del grupo dadas por Specular Catron. Igual que en los casos anteriores, se indica para la fuente auxiliar el tiempo de operación, la energía suministrada y la potencia promedio suministrada, todo en valores diarios. Adicionalmente, se indica qué promedio de potencia se ha destinado a la recarga de la batería y qué promedio de potencia se ha destinado al suministro de consumo. Veamos la información disponible para la batería. Igualmente, tendremos los datos diarios de tiempo de operación, energía diaria acumulada y potencia promedio, pero distinguiendo entre los que se corresponden con procesos de descarga y los correspondientes a procesos de recarga. Completan estos campos un campo de balance acumulado de la batería, donde se representa el acumulado de cargas y descargas, y que es acumulativo de forma perpetua. Este campo nos indica el estado predominante, carga o descarga, en un periodo de tiempo determinado. A la derecha tenemos el dato instantáneo de la potencia global de la batería, que será positivo si se descarga, y negativo si se recarga. Un texto indica si se encuentra en carga o descarga. SOC es el estado de carga, State of Charge, de la batería. Este valor es orientativo, ya que no está implicado en ninguna decisión del centro de inteligencia de Specular Catron. Las decisiones, en lo relativo a la batería, se toman en base a la celda de tensión mínima, la de tensión máxima y la potencia entregada por la batería. Para cada uno de los bloques de baterías en paralelo, se indica el valor de tensión máximo de las celdas y el valor de tensión mínimo, indicando la diferencia de tensión entre ambos. De todo el conjunto de celdas de todos los bloques en paralelo, se identifica cuál es la que está a tensión mínima y cuál es la que está a tensión máxima, indicando en cada uno de los dos casos la numeración de la batería y el bloque de batería en el que se encuentran dichas dos celdas. Asimismo, se indica la diferencia existente entre ambas celdas. Todos estos datos son utilizados por el BMS para realizar el balanceo pasivo tanto de las celdas como de las baterías. Finalmente se representa la diferencia entre las celdas mínimas de los distintos bloques de baterías. Esta diferencia es la que activa el balanceo activo entre bloques, provocando un trasvase de energía entre bloques con el objeto de igualar el estado de los bloques de baterías. Se representa en la barra de la izquierda la diferencia indicada y Specular Catron tratará de que, en todo momento, la diferencia no sea superior a 1 milivoltio. Para realizar dicho trasvase, la electrónica de potencia modifica sus valores de tensión de trabajo, realizando una operación Droop Mode. Esta modificación de valores de tensión se ve reflejada en los valores de potencia entregados por cada bloque de baterías, pudiendo visualizarse cómo se realizan trasvases de energía en estado de operación. Esta función garantiza el máximo rendimiento de la batería y la mayor seguridad. En la zona superior de la pantalla se indica el valor de ahorro de consumo de red pública, acumulado desde el inicio de operación del sistema. También se indican los valores diarios de tiempo en minutos de fallo de red pública, apagón o tensión nula de red pública, acumulados en cada día, y cuántos minutos de estos en los que ha habido fallo de red Specular Catron no ha podido dar cobertura. Veamos ahora el área de gráficos de operación. El objetivo de los gráficos representados es el de ofrecer una imagen rápida del estado del sistema y de las fuentes auxiliares. En la primera gráfica se representa la potencia instantánea entregada por Specular Catron, o lo que es lo mismo, el consumo siempre y cuando Specular Catron esté conectado a los consumos. En la segunda gráfica se representan la tensión generada por Specular Catron y la tensión de la fuente auxiliar, lo que nos facilita identificar los momentos de pérdida o fallo de red pública. En cada una de las gráficas es posible acceder a los históricos de cada día. Para ello pulsamos el botón Stop
y a continuación en el botón History se selecciona el día que se desea inspeccionar. Una vez seleccionado el día, pulsando el botón Inspect, podemos acceder al valor numérico de tiempo y de valor de parámetro de cada punto de la curva. Para continuar con la gráfica de valores instantáneos del día actual, pulsar sobre el botón Run. Pulsando sobre el botón Next, se activa y resalta la gráfica de cada parámetro representado gráficamente. Comentemos ahora el área de control. Tenemos un botón de parada total, que para todos los componentes del sistema especular Catron, llevándolo al estado de hibernación, y un botón de encendido total, que realiza un encendido de todos los componentes tras una parada total. El encendido conlleva un tiempo del orden de los 15 segundos. Por otro lado, y para el caso de disponer de grupo electrógeno, tenemos un botón de repostaje de grupo electrógeno. Lleva asociado un campo donde se indica el tiempo en minutos y un contador regresivo. En caso de querer realizar el repostaje del grupo electrógeno, dentro del periodo de actuación de Specular Catron, se debe indicar el tiempo que durará dicho repostaje. Pulsando sobre el botón de repostaje, se manda la orden de parada al grupo electrógeno. Comienza la cuenta atrás, y una vez terminada, se activa el permiso de arranque de grupo. Esta operación requiere de cierta planificación, ya que, si se activa el repostaje de grupo en un momento de máxima necesidad de apoyo por parte del grupo, y se parametriza un tiempo excesivo, Specular Catron podría entrar en déficit energético, entrando en modo precarga y desconectándose de los consumos. En este caso, una vez se disponga del grupo, se realizará la precarga, y una vez finalizada, Specular Catron se conectará a los consumos continuando con su operación SAI. Por último, analicemos el área de submenús de información y configuración. Por un lado tenemos el submenú Registro Semanal. En este submenú se archivan los datos más relevantes de operación de cada día, desde el lunes hasta el domingo. Una vez llega al domingo recibirá sobre los datos del lunes, y así sucesivamente. Se muestran los datos asociados a la operación de la fuente auxiliar, los asociados a la operación en modo SAI, y los asociados a la fuente renovable. En cada uno de los tres casos, se representa la energía diaria, la potencia media diaria y el tiempo diario en minutos. Adicionalmente, se muestra también el dato de los minutos en los que operó en modo SAI existiendo un fallo o apagón de red pública, el tiempo en minutos en el que hubo un fallo de red pública o apagón, y el tiempo en minutos en el que hubo un apagón y Specular Catron no dio la cobertura. Por otro lado, tenemos el submenú Gráficas. En este submenú encontraremos gráficas más completas, con más variables representadas que las mostradas en la pantalla principal, y se representan en gráficas horarias y gráficas diarias. En una primera gráfica se representan potencia de consumo frente a potencia de SAI y frente a potencia de solar. En una segunda gráfica se representan potencia de batería frente a potencia de consumo, frente a potencia de grupo electrógeno, frente a potencia de SAI y frente a potencia de solar. En una tercera gráfica se representan tensión de red o grupo frente a tensión de SAI, frente a las tensiones máximas y mínimas de las celdas de cada uno de los bloques de baterías. Por último, tenemos el submenú Ajustes. Este submenú se divide en tres subcategorías: configuración usuario, configuración mantenedor, operación manual. La configuración usuario se limita a establecer los permisos horarios mencionados anteriormente. La configuración mantenedor implica configurar todos y cada uno de los parámetros del sistema, lo cual requiere de un conocimiento avanzado. La operación manual permite configurar todo el sistema manualmente y hacerlo operar. Esta operación solo deberá ser realizada por personal especializado. Podrá encontrar más información sobre el submenú Ajustes en la documentación aportada junto con Specular Catron.